Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso. Hoy seremos testigos del momento en que el CEO Alex apague su teléfono que no deja de sonar. Salió del despacho ejecutivo y llevó a Tuna y al pequeño Henry a la playa, porque finalmente se dio cuenta de lo que había perdido. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Unas frías luces de neón envolvían la oficina ejecutiva en un tenue resplandor. Duro. La mesa de madera de nogal lucía hermosa como suelen lucir las cosas caras, líneas limpias, bordes definidos. Pero ahora mismo es como un altar de presión. Los documentos estaban apilados hasta el techo, cada pila parecía un día más que Alex jamás podría recuperar. Alex permaneció sentado rígido en su silla. Hombros tensos, mandíbula apretada. Sus dedos sujetaron el alfiler de solapa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El teléfono sonó sin cesar. Socios comerciales. Los miembros de la junta directiva y los gerentes llamaron exigiendo una explicación incluso cuando él no contestaba el teléfono. Las campanas repicaron como si resonaran dentro de su cráneo. Miró el reloj de pared. El segundero se movía lenta y cruelmente. El tic-tac sirve como recordatorio de que al tiempo no le importa quién seas. Simplemente sigue fluyendo. Y entonces, sin previo aviso, la imagen apareció ante mis ojos, el rostro de Nash. La sonrisa cansada pero amable que intentaba forzar para Henry. El pequeño cuerpo de Henry estaba acurrucado en sus brazos tan frágil que a Alex le dolía el pecho. El pensamiento la invadió con una fuerte oleada de culpa. Casi le hizo levantarse demasiado rápido. Se quedó mirando el teléfono mientras sonaba de nuevo, y algo dentro de él se hizo añicos. No la ira, no el drama. Fue simplemente un rechazo silencioso. Alex extendió la mano y colgó el teléfono. El repentino silencio fue intenso. Fue como salir de una tormenta y entrar en una habitación vacía dándose cuenta de que todavía le zumbaban los oídos. Empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo a las consecuencias del trabajo, sino por un nuevo y extraño impulso. Era como si hubiera dormido durante años y se hubiera despertado demasiado tarde. Susurró en el silencio, no llamó a nadie, no anunció nada. Sin dar explicaciones, tomó las llaves del coche y por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo más que la ambición lo impulsaba hacia adelante, ansiedad sí, pero también esperanza, una esperanza temeraria. Era casi algo prohibido, no se trataba de una evasión, era una declaración, el tiempo pertenece a lo que importa. No se trata solo de lo que genera ganancias. Al salir, el aire se filtró por la ventana entreabierta. Llevaba un leve aroma a sal marina de algún lugar lejano como el océano. Mientras su lujoso coche rodaba por la carretera costera, el sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada. El llamado al éxito resonaba en su interior. El coche se deslizaba suavemente por las curvas, y por primera vez Alex sintió que ya no tenía que correr contra el tiempo. Su mirada permanecía fija al frente, pero su rostro parecía más relajado, como si se hubiera quitado un peso de encima y lo hubiera depositado en el asiento que tenía detrás. Tuna estaba sentada a su lado con el pequeño Henry en brazos. Henry dormía con los labios ligeramente entreabiertos y la respiración tranquila. Los ojos de Tuna parecían más cansados los días y las noches se sucedían sin descanso, pero aún así sostenía a Henry con un cuidado instintivo. Era como si su cuerpo supiera protegerse incluso cuando su mente estaba agotada. Al principio, el coche estaba en silencio. Los únicos sonidos eran el suave murmullo de las olas afuera y el leve zumbido del motor. La respiración de Henry era como un pequeño ritmo que anclaba ese momento. Entonces Tuna miró a Alex. Sorpresa, vivir allí. Y algo más silencioso y profundo, gratitud. No es el tipo de cortesía que recibes cuando alguien te abre la puerta. Fue más bien una sensación de gratitud, como darse cuenta de que no estás solo. Por un instante Alex la miró y esbozó una leve sonrisa.
Sus manos sujetaban el volante con fuerza, no por tensión, sino porque parecía aferrarse a ese instante único temiendo que se le escapara. El viaje es más que un simple transporte. Es como un puente. Por un lado está la presión del trabajo y el ruido de la ciudad, por el otro el aire salado del mar y la oportunidad de respirar. Tuna sintió una sensación de calma en su corazón, como si finalmente la estuvieran abrazando. Si no era por razones físicas, era porque Alex había elegido estar a su lado. Henry se removió ligeramente en su sueño. Era como si incluso él pudiera percibir el cambio en el ambiente. Una brisa marina se colaba por la pequeña rendija de la ventana, trayendo consigo un aroma salado y un ligero toque a coco. El aire llenó el coche, y junto con él el anhelo de descanso conmovió los corazones de los tres a la vez. Alex se dio cuenta de que dejar el trabajo no era una pérdida, sino un regreso a sí mismo, a las personas que le importaban. Cuando el último coche se detuvo, la brisa marina llegó de inmediato, fresca, fuerte y llena de vida. Traía consigo el murmullo incesante de las olas, un sonido que no requiere más que escuchar. Alex dio un paso al frente y extendió una gran estera sobre la suave arena blanca. Cada uno de sus movimientos fue cuidadoso y meditado. Era como si intentara brindar consuelo con sus manos. Tuna bajó a continuación, sus pies descalzos hundiéndose en la arena cálida. Ella miró fijamente el océano con los ojos bien abiertos. El horizonte era demasiado vasto para ser visto de un solo vistazo. Parecía libertad. Henry despertó, sus ojos se abrieron de par en par y se quedó mirando el mar azul como si nunca hubiera visto nada tan enorme. Sus diminutas manos se agitaban en el aire, sus dedos se abrían y cerraban como si intentaran alcanzar el cielo. Alex observó a la madre y al niño, y en ese momento surgió en él un sentimiento de responsabilidad más profundo. No se trata de la carga de las limitaciones laborales, sino de la responsabilidad del corazón. Sintió remordimiento demasiado agudo y silencioso, porque se dio cuenta de que se había perdido muchos momentos como este por llamar tarde. Tuna sonrió tímidamente, el viento soplando a través de su cabello, aparentemente disipando la preocupación en su rostro. En este vasto espacio, el éxito parecía pequeño, pero la conexión era inmensa. Alex sentía que cambiaba poco a poco. De un director ejecutivo frío y distante a un hombre que sabe detenerse y amar. Se mudaron bajo la sombra de verdes palmeras. La luz se suavizó. Alex regresó con 2 cocos frescos con las cáscaras aún frías. Le ofreció uno a Tuna con una cálida sonrisa. Tuna lo tomó, bebió un poco con la pajita y cerró los ojos mientras el líquido dulce y fresco se extendía por su boca. Por un instante, el cansancio reflejado en su rostro se suavizó. Era una alegría sencilla, pero era como una medicina. Henry estaba tumbado en la esterilla, señalando el coco con la mano como si quisiera saborear todo su sabor. Alex bebió su agua de coco. La dulzura se mezclaba con el aire salado y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió lleno de vida de una manera que el dinero no podía comprar. Tuna miró a Alex y finalmente una sonrisa sincera apareció en su rostro. Pequeño, natural y espontáneo. Alex sintió una sensación de calma y paz, como si sus preocupaciones se disolvieran con cada sorbo de agua. Las hojas de palma que se mecen en lo alto crean un ritmo suave y natural. Henry soltó una risita, su risa suave se mezcló con el sonido de las olas. Tuna percibió que algo silencioso se estaba agitando. Este tipo de atención está sanando sus heridas emocionales, no porque elimine sus dificultades, porque le recordó que ella también merecía un descanso. Entonces Tuna se sentó cerca de la orilla del agua. Henry estaba en sus brazos. Unas suaves olas acariciaban sus pies frescas y refrescantes. Alex estaba sentado detrás de ella. Se encontraba a una distancia prudencial, de modo que su mano podía posarse suavemente sobre su hombro sin sobresaltarla. El gesto fue silencioso pero cargado de significado. Estoy aquí. Estás a salvo. El atardecer comenzó a teñir de rojo el horizonte.
El océano se extendía ante nosotros, y el mundo pareció ralentizarse solo para ellos. No se pronunció ni una palabra. No las necesitaban. La presión en el pecho de Alex se disipó. La soledad también alivió los hombros de Tuna. Henry contemplaba el agua en movimiento hipnotizado. Respira con calma. Alex lamentaba los años que había desperdiciado, precipitándose hacia cosas que no correspondían a sus sentimientos. Pero junto con el arrepentimiento surgió una esperanza renovada y firme porque ahora sabía qué quería proteger. Tuna dejó escapar un suave suspiro no de cansancio, sino de alivio. En ese instante sus corazones latieron al unísono con el sonido de las olas. Sus sentimientos crecieron sin declaraciones, sin promesas que resonaran en el viento solo a través de regalos. Al ponerse el sol, llegaron a un sencillo restaurante junto al mar. Les sirvieron un plato de marisco fresco con las gambas a la parrilla de un rojo brillante. El calamar está crujiente, el pescado es fragante, el aroma es intenso y puro, a la vez como si el mar mismo se hubiera transformado en una fuente de consuelo. Alex colocó un trozo en el plato de Tuna. Ese pequeño gesto hizo que ella lo mirara inmediatamente con una mirada tierna. Esta vez no dio las gracias, no hacía falta. La gratitud era evidente en su rostro, en su postura, por la forma en que ella estaba cerca de él. Comieron despacio y entre bocado y bocado se escapaban risas suaves. Henry yacía cerca resguardado del viento con las mejillas enrojecidas por el aire fresco. Para tú, compartir una comida como esta es como recordar cómo puede ser la vida cuando no tienes que hacerlo todo solo. Para Alex, cada bocado de comida encierra una lección. Los placeres sencillos no son lujos. Ese es el significado. La puesta de sol baña el mundo en luz dorada, el suave murmullo de las olas como música de fondo. La música profundiza sutilmente las emociones, y mientras están sentados allí, Alex comprendió que posponer el trabajo hoy no lo debilitaba, sino que lo hacía más humano. El sol se estaba poniendo lentamente. Este tipo de puesta de sol no desciende como una cortina, sino que se introduce suavemente, permitiéndote apreciar cada matiz cambiante. El cielo cambió de amarillo a melocotón, y luego a rosa pálido, y el océano continuó respirando con el mismo ritmo constante que durante toda la tarde. Paciencia infinita. Era como si las olas les dijeran que no había prisa en ese momento. En el pequeño puesto junto a la orilla, el último plato seguía sin terminar. Las conchas de los camarones estaban cuidadosamente apiladas en un rincón junto con algunos trozos de calamar sobrantes. El aire tenía un ligero aroma a marisco, a la parrilla y sal. El humo cálido se extendía en la fresca tarde. Henry yacía cerca en un lugar sombreado, ligeramente abrigado, con las mejillas sonrojadas por la brisa marina. Se había sumido en un sueño profundo como el de un bebé con la boca relajada y una respiración tan regular que tranquilizaba a todos a su alrededor. Tuna lo miró fijamente durante un buen rato. Luego alzó la vista hacia el horizonte. La puesta de sol lo pintaba todo con mayor suavidad. Incluso sus pensamientos se habían vuelto más silenciosos. Alex estaba sentado frente a ella. Sus codos descansaban suavemente sobre la mesa, y esta vez no estaba pensando en números, no estaba calculando el horario de mañana. No oía el teléfono sonando en su cabeza. Simplemente estaba presente, allí presente dentro de su propio cuerpo. Presencia en el aire, presencia con dos personas que ahora importan más que cualquier acuerdo. Él extendió la mano para tomar la cuenta, pero Tuna lo detuvo con un pequeño gesto. «Hoy vamos a simplificar las cosas», dijo. Casi sonrió. «No hay discusión sobre esto». Alex rió entre dientes y asintió. «De acuerdo», dijo. «Así está». Pagó rápidamente, luego se levantó y cogió su bolso mientras Tuna ordenaba la manta de Henry y otros objetos pequeños. El acto de empacar las pertenencias evoca una extraña sensación de intimidad. Fue como cerrar la última página de un día que no querían que terminara. Mientras Alex levantaba suavemente a Henry, el bebé no estaba despierto, su cabeza descansaba sobre el hombro de Alex.
cálido y pesado. Alex confió en él y se detuvo un segundo sintiendo el peso. No una carga, sino un apoyo. Tuna vio a Alex cargar a Henry y sintió una leve punzada en el pecho. No era exactamente tristeza. Más bien se trataba de la conciencia de lo poco frecuente que era presenciar algo así en su vida y de la rapidez con que pasaban esos momentos tan especiales. Empezaron a caminar por la playa hacia el coche. La arena estaba ahora más fresca bajo sus pies. Soplaba una suave brisa vespertina, llevando consigo el olor a sal y el tenue aroma a coco de las palmeras que dejaban atrás. Alex se acercó a Tuna. Tuvo cuidado de no empujarla, pero se mantuvo lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran cada vez que soplaba el viento. Ninguno de los dos habló mucho. No necesitaban llenar el silencio. Ese silencio era como una habitación después de una carcajada donde aún se podía sentir el calor en el ambiente. Alex echó un último vistazo al mar. Los últimos rayos de sol se posaban en el horizonte rojos y frágiles, como una promesa que se negaba a desvanecerse. Tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. «Lo siento», dijo de repente. Su voz era baja. Tuna se giró sorprendida por algo. Alex miró a Henry que dormía recostado contra él. Luego volvió a mirar a Tuna. Las palabras fluyeron lentamente. Era como si estuviera aprendiendo a hablar, sin esconderse tras una fachada de orgullo. «Porque llego tarde», admitió. «¿Durante cuántos días pensaste que el trabajo era lo único que importaba?» A Tuna se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejó caer. Respiró hondo. «Está aquí», susurró. «Eso es importante». Alex asintió, pero el arrepentimiento no desapareció. Permaneció como una vieja herida. «No quiero que esto sea algo que solo ocurra una vez», dijo. «No quiero que tengas que soportar todo sola, Tuna». Una suave brisa apartó el cabello de Tuna de su rostro. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, intentando descifrar su sinceridad. La forma en que había aprendido a interpretar el clima en las montañas, por señales sutiles, por el tono de voz, por la compostura. Prometer es fácil. Habló en voz baja sin acusarlo, y francamente Alex no se inmutó. «Entonces no haré ninguna promesa», dijo. «Lo demostraré con días como estos, no días perfectos, sino simplemente días en los que estoy aquí». A Tuna se le hizo un nudo en la garganta. Ella asintió una vez suave y cuidadosamente como si recibiera algo frágil. Se dirigieron al coche. Alex colocó a Henry en la silla con delicadeza y precisión. Ajustó con cuidado el cinturón de seguridad, asegurándose de que la cabeza del bebé estuviera bien sujeta. Tuna miró sus manos y sintió un gran alivio. Estas no son las manos de un director ejecutivo esta noche. Son las manos de un padre que está aprendiendo a cuidar. Al entrar en el coche, las puertas se cerraron amortiguando el sonido de las olas, pero el silencio seguía presente. Alex arrancó el motor y se incorporó a la carretera costera. Los faros perforaban la noche que se desvanecía, y el mar permanecía a su lado como un compañero silencioso. Tuna apoyó la cabeza en el asiento por un instante. Su cuerpo estaba cansado, pero no era el tipo de cansancio que solía sentir. Esta sensación de cansancio era pura. Era como si un cuerpo acabara de respirar aire fresco, sonriendo suavemente y siendo cuidado. Ella miró a Alex. Miraba hacia la carretera, pero su rostro se veía completamente diferente, menos rígido, menos tenso. La tensión en su mandíbula había disminuido. Sus hombros se relajaron más. Parecía un hombre que finalmente se había dado cuenta de que no siempre tenía que estar en posición de combate. El pequeño Henry gimió suavemente mientras dormía. Fue solo un suspiro, un suave suspiro que escapó. Tuna sonrió sin pensarlo. «¿Crees que el chico lo recordará?», preguntó ella en voz baja. Los labios de Alex se curvaron en una sonrisa. «No los detalles», dijo, «pero recordaré la sensación». Tuna parpadeó y una última lágrima rodó por su mejilla. Se la secó rápidamente avergonzada. Alex se dio cuenta. Sin embargo, no dijo nada.
Simplemente extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de ella que descansaba en su regazo antes de volver a poner la mano en el volante. Un toque delicado pero que encierra una promesa mayor que las palabras. Mientras conducían, los pensamientos de Alex intentaban arrastrarlo de vuelta al trabajo, a la junta directiva, a las llamadas que había ignorado, con las consecuencias del mañana que nos esperan. Pero cada vez que le invadía la ansiedad, miraba por el retrovisor y veía a Henry dormido, y podía sentir la brisa marina aún en su cabello. Se dijo a sí mismo que su partida de hoy no era un error, era un acto de corrección. Tuna miró por la ventana, observando cómo la costa se oscurecía. Pensó en las comidas solitarias, la casa silenciosa, las responsabilidades interminables, la forma en que aprendió a ser fuerte porque tenía que serlo. Esta noche sintió que la carga se desvanecía. No desapareció, pero fue como si alguien hubiera levantado una esquina para que ella pudiera respirar. Cuando llegaron a casa, la iluminación interior era cálida y familiar. Alex llevó con cuidado a Henry al interior de la casa. Tuna abrió la puerta y se hizo a un lado. Observaron a Alex cruzar el umbral como si perteneciera a ese lugar. No tenían prisa. Le cambió el pañal a Henry, le limpió la cara y lo acostó en su cuna. Henry se removió un instante, abrió y cerró los ojos, reconfortado por unas manos familiares. Tuna arropó al niño con la manta. Alex se quedó a su lado observando en silencio. Mientras salían de la habitación infantil, Tuna se detuvo en el pasillo. La casa estaba en silencio, pero no de forma agobiante. Transmitía una sensación de paz. Alex la miró y dijo en voz baja: «Hoy ha cambiado algo en mí». La mirada de Tuna lo atrapó. «Yo también», susurró ella. Alex respiró hondo. «Mañana tendré que afrontar las consecuencias», admitió, «pero no me arrepiento de hoy ni por un solo segundo». Tuna asintió. «Entonces seguiremos adelante», dijo ella, y día tras día la mirada de Alex se fue suavizando. Día tras día su voz resonaba afuera. La noche había caído por completo. El océano quedaba lejos, pero la tranquilidad permanecía en sus corazones. Hoy no es el cumpleaños de Henry y no hay velas. No hubo grandes celebraciones, pero aún así hoy se sintió como un punto de inflexión. Un lugar donde la presión disminuía y el amor se afianzaba. Mientras estaban de pie en aquel pasillo silencioso, Alex comprendió una cosa. Procrastinar no es un signo de debilidad, es una elección para vivir la vida que realmente desea. Y Tuna, de pie a su lado, sintió una nueva esperanza dulce y amarga a la vez. Con cautela pero con sinceridad, sentía que tal vez los días en que tenía que cargar con todo sola estaban empezando a terminar. Abrumado en su oficina ejecutiva iluminada con luces de neón, el director ejecutivo Alex perdió repentinamente los estribos, colgó el teléfono que sonaba y antepuso la familia a las ganancias. Condujo a Tuna y a Henry de 2 meses por la dorada carretera costera. El silencio se transformó gradualmente en calidez a medida que Tuna se sentía cuidada después de meses de haberlo afrontado todo sola. En la playa, Alex extendió una esterilla sobre la arena blanca, mientras Henry despertaba asombrado al ver el océano bajo las palmeras. Juntos disfrutaron de los dulces cocos. Y la sonrisa sincera de Tuna reapareció mientras Henry reía al ritmo de las olas. Se sentaron a la orilla del agua. El sol se puso. La mano de Alex se posó suavemente sobre el hombro de Tuna, y la tensión entre ellos se disolvió dando paso a una conexión serena. Una sencilla comida de mariscos se convirtió en un símbolo de compartir y sanar. Al caer la noche, Alex prometió que habría más días como este, no con palabras bonitas, sino con regalos. Regresaron a casa más tranquilos. Henry durmió profundamente y ambos adultos percibieron un cambio duradero. El amor y el equilibrio guiarán su futuro. Cậu nhìn căn nhà một lần nữa, tưởng như muốn ghi nhớ lại tất cả những chi tiết này trong tâm trí, mỗi ngóc ngách, mỗi bức tường đều chứa được một kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn.
chúc các bạn may mắn. Uzi nói giọng ngọt ngào. Hy vọng các bạn sẽ giữ gìn nơi này thật tốt. Khi cặp vợ chồng trẻ ra về, Uzi đứng lặng ở cửa nhìn họ theo, cảm giác như mọi thứ dần xa vời. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà này. Nhưng giờ đây, ngôi nhà đã không còn là của cậu nữa, và cậu phải tiếp tục bước đi vì công ty, vì tương lai của mình. Cảnh kết thúc với Uzi đến lặng im, chỉ còn lại cậu và bóng ngôi nhà đang dần chuyển lên. Trong ánh chiều tà, liệu quyết định này có phải sự đánh đổi cần thiết để cứu vãn tất cả, hay đây chỉ là bước ngoặt đau đớn đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ? Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy kịch tính này.